Bendito sea el Señor. Comenzamos un nuevo mes, hermanos, amigos, y con un nuevo mes una nueva temática, ¿cierto? Este mes, si usted está ahí en los grupos de WhatsApp de la iglesia, se ha dado cuenta que tenemos una preciosa temática y es cimientos. Los cimientos. Y vemos que la iglesia del Señor está creciendo en este lugar y eso nos alegra. Pero es menester hablar acerca de los cimientos, porque qué edificio grande se sostiene sin cimientos, ¿cierto? Qué bueno es que cada uno de nosotros prestemos atención a todo lo que el Señor en esta mañana quiere hablarnos, quiere decirnos. Abramos nuestro corazón y dejemos que la palabra de Dios sea la que toque nuestras vidas en esta mañana, ¿cierto? Hablando de cimientos, esta mañana me toca, por la gracia de Dios, hablar acerca de lo que es la santidad. Y hay mucha gente que no le gusta que le toquen este tema, pero hay que hablarlo, ¿cierto? Hay que hablarlo. Hay que hablarlo y decir las cosas como son. Hay que decir la palabra de Dios, hay que predicarla. Bendito sea el Señor. Así que si usted trajo su Biblia, por favor, le voy a invitar a que abra su Biblia. Primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4. El verso 3 dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios, ¿de quién es la voluntad? Yo le voy a pedir el favor que me acompañe a predicar en esta mañana. A mí me gusta que ustedes me acompañen. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, el verso 3 dice: pues la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. El verso 7 dice la palabra del Señor: pues no nos ha llamado ¿a qué? Dios no nos ha llamado a nosotros a inmundicia, sino a santificación. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor en esta mañana. ¿Qué es santificación? Ser perfectos. Mucho tiempo, aún en mi adolescencia, siendo adolescente, aún siendo un joven soltero, luché con esto de la santidad. Me parecía algo como imposible de alcanzar. Y de hecho sí es imposible de alcanzar. Con nuestras fuerzas humanas jamás vamos a poder alcanzar santidad. Y luché tanto con este tema porque me creía el más sucio, el más indigno, el que nunca iba a poder alcanzar ese nivel que Dios me está exigiendo. Pero santificación, ¿qué es? Básicamente santificación es separarse, una separación para Dios. Eso es santificación. Separarme para Dios y alejarme del pecado. Querido amigo que te encuentras en esta mañana aquí, nosotros no queremos que nos visites más, queremos que te quedes. Yo no sé cuántos quieren eso. ¿Cuántos quieren que se queden? Pero es necesario que desde ahora que estás escuchando la palabra de Dios, no es casualidad que tú estés en esta mañana aquí. Es un propósito divino de Dios contigo. Pero si Dios está permitiendo que estas enseñanzas sean predicadas a nosotros, los hijos de Dios, y tú estás aquí porque Dios tiene un plan contigo, y sería muy bueno que en esta mañana, ahí donde estás, dijeras en tu corazón: Señor, que yo pueda entender todo esto y recibir esta palabra. Santificación es eso, separarse para Dios y alejarnos del pecado. Santificación no es perfección. Yo quiero que en esta mañana atendamos esto y estemos muy pendientes de lo que Dios quiere hablarnos. Porque mucha gente tiene el concepto de que santificación es ser perfectos, y aquí ninguno es perfecto. Ni el pastor, ni el diácono, ni los músicos, no, nadie. Aquí el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y Él merece en esta mañana que le demos gloria. Aleluya, bendito sea su nombre. Así que santificación no es perfección total.
La santificación es un proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida, por aquí ya lo dijeron. ¿Sabe cuándo termina la santificación? ¿Sabe cuándo? Hay dos eventos. Cuando nos morimos, ya no pecamos más. Y la otra es cuando el Señor Jesucristo venga y nos recoja, ¿cierto? Yo no sé cuántos de los que están aquí están esperando esa preciosa venida. El domingo pasado el Señor nos hablaba un mensaje hermoso: volverá. Hay muchos que lo tienen por tardanza y que no lo creen, pero Él volverá. Y cuando nuestro Dios vuelva, si nosotros estamos vivos y perseveramos en la verdad, aleluya, ahí es donde vamos a ser completamente santos. Mientras estamos en el camino de la santidad, no somos perfectos, pero vamos caminando en este camino. Y la Biblia dice que por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Aleluya, por aquí hay mucha gente inteligente. Aleluya, bendito sea el Señor. Y en esta mañana los amigos que están aquí son muy inteligentes y van a recibir esta palabra. La están recibiendo en el nombre del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3, el verso 2 y 3, dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos fueron lavados con esa sangre? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta y nos recoja, aleluya, seremos semejantes a Él. Solamente ahí vamos a alcanzar la plenitud de la santidad. Aleluya. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al que está esperando? Que el Señor Jesucristo nos recoja, vuelva y nos recoja. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es la palabra de Dios. Esto no es la palabra de Anderson, ni el diácono, ni el pastor. No, esta es la palabra de Dios. Romanos, el capítulo 8, versos 29 y 30 nos aclara más el panorama acerca de lo que es la santidad. Romanos, el capítulo 8, versos 29 y 30, dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Aquí hay 5 eventos. Yo quiero que en esta mañana presten mucha atención. Aquí hay 5 eventos. El primero es a los que conoció, ¿cierto? La Biblia dice que el Señor te conoció a ti y a mí antes aún de la fundación del mundo. Antes de que tu padre y tu madre se conocieran, ya Dios te conocía. El segundo evento nos predestinó, nos dio un camino, nos trazó una ruta. Por eso estamos en esta mañana aquí. Nos llamó. ¿A cuántos llamó el Señor? Nos llamó ¿a qué? ¿A qué nos llamó? A salvación. ¿Cómo nos llamó? A través del mensaje del evangelio nos llamó el Señor. Así como te está llamando a ti, querido amigo, en esta mañana. El cuarto evento, ¿cuál es? Nos justificó. Yo no sé cuántos de los que están aquí son justificados. ¿Qué es justificación, amigo? Básicamente, sencillamente, el Señor, ¿qué hizo? Allí en un tribunal, ¿sabe qué dijo? Tú merecías la muerte, pero no te preocupes, mi hijo, ya yo pagué ese precio por ti. Tus culpas, tus deudas están perdonadas. Eso es justificación. Y aquí estamos, todos los que estamos aquí, no éramos perita en dulce, como dice un dicho por ahí. Usted ve los músicos aquí cantando y yo me emociono al verlos, pero todos los que estaban aquí no eran los mejores. No eran los más santos, los que más buscaban a Dios, no. Fue que Jesucristo se metió en nuestras vidas, nos cambió, nos justificó, nos dijo: tus pecados, tus deudas son perdonadas. Este es el cuarto evento y estos 4 se han cumplido hasta ahora, hasta la fecha.
en cada uno de nosotros. Pero el quinto, ¿cuál es? Nos glorificó, y ninguno de los que está aquí somos glorificados. Aquí no tenemos cuerpo glorioso, ahorita nos da hambre. Pero entonces, ahí a dónde viene. Entre la justificación y la glorificación está la santificación. Yo quiero que me atienda a esto, amigo, por favor, en esta mañana. Porque el Señor a cada uno de nosotros nos conoció, entonces escogió y nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Y no hemos sido glorificados. Vamos en esa ruta, pero mientras vamos en esa ruta hay algo hermoso que se llama santificación. Santificación. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo quisiera que usted me acompañe en segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendito sea el Señor. Hasta ahora estamos claros, ¿cierto? Estamos claros hasta ahora en lo que Dios quiere hablarnos. Puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son esas promesas? Para saber cuáles son esas promesas tenemos que dirigirnos al contexto más cercano del texto, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto más cercano del texto? Segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, ahí mismo, no hay necesidad de que usted corra la hoja. El capítulo 6, verso 14 en adelante, dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son preguntas obvias, ¿cierto? A veces a mí no me gusta que me hagan preguntas obvias. Pero el Señor, yo estudiando este tema, yo dije, bueno, no voy a coger tanta rabia cuando me pregunten esto, porque la palabra misma del Señor le está haciendo a uno preguntas obvias. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con los ídolos? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna, ¿cierto? Dice la Biblia: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, no lo dijo Anderson. Vosotros, los que habéis sido rescatados con esa sangre preciosa, sois templo del Dios viviente. Y aquí vienen las promesas. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son esas promesas? Por lo menos hay 7 promesas aquí que el Señor nos está hablando. La primera: habitaré. Y el Señor prometió, ¿cierto?, que Él se iría al cielo, pero no nos dejaría huérfanos. Vendré y haré morada en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Habitaré, andaré. Ese andaré, ¿qué quiere decir? Que el Señor está dentro de cada uno de nosotros, pero aún nos protege alrededor nuestro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Segunda. Tercera: andaré entre ellos y seré ¿qué? Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen ese Dios verdadero. ¿Sabe que hay gente que adora al que no es verdadero? Hay gente que adora deidades que no son verdaderas, pero usted y yo hemos conocido al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Aleluya. Hay mucha gente aquí, como los griegos que estaban en el aerópago, que adoraban al Dios no conocido, pero usted y yo sí adoramos al que conocemos. Ese es nuestro Dios. Y ellos serán mi pueblo. Cuarta, mi pueblo. Vosotros sois pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice el verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no lo dice el pastor. Y no toquéis lo inmundo. Y aquí viene la quinta. Y yo os recibiré. Y yo os recibiré. Y el verso 18 dice, y seré para vosotros ¿qué? Padre. ¿Cuántos quieren tener ese Padre hermoso? Yo tengo ese Padre hermoso. Ese Padre que no solamente le pido, sino que me disciplina, me enseña, me dirige, me enseña el camino. Qué bueno tener un Padre así, ¿cierto? Hoy en día hay muchos padres irresponsables, pero nosotros tenemos el mejor Padre, el mejor ejemplo. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Y me llama la atención, hijas, ¿por qué? Porque usted conoce lo que estudian la palabra de Dios, saben que en aquella cultura judía, en la cultura de los romanos, las mujeres las tenían allá a un lado, eran un cero a la izquierda. Pero el Señor ahora aquí en el cristianismo está diciendo, no, cada una de ustedes es importante para mí también. Son mis hijas, cada una de ustedes. Por eso es que nosotros aquí honramos el ministerio de ellas, ¿cierto? Porque son importantes, oiga. Un aplauso para las damas en esta mañana. ¡Qué bendición! Aleluya, serán mis hijos y mis hijas. No lo dice Anderson, lo dice el Dios Todopoderoso. Ahí está, ahí está. Lo dice el Señor Todopoderoso. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Esas son las promesas. Segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versos 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, ¿por qué? Por su gloria y excelencia. Oiga, qué palabra hermosa. Nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, ¿qué? Nos ha dado preciosas. Oigan, no es con cualquiera promesas. No son promesas allí cualquiera, no, dice nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué esta promesa? Y dice, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que estas promesas de las que el Señor nos está hablando están enfocadas ¿a qué? A liberarnos, a libertarnos y alejarnos ¿de qué? Del pecado. Esas son las promesas que el Señor está dando. Eso es lo que el Señor está hablando. Eso es lo que es la santificación básicamente. Son promesas que Dios te está dando a ti y a mí. Una herramienta para que tú y yo nos alejemos del pecado. Para que seamos libres del pecado. Ese es el camino. No vamos a ser glorificados, no vamos a tener parte con Dios si no andamos en el camino de la santidad. Porque de hecho el Señor dice, y es un mandato, sin santidad nadie. Nadie. Eso no es como aquí en Colombia que hay palancas para todo. No, allá en el cielo no hay palancas. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. Hay mucha gente que no le gusta cumplir la palabra de Dios, obedecer la palabra. Pero déjame decirte que si tienes el anhelo de entrar al cielo y gozarte ya en la boda del Cordero, tienes que cumplir la palabra. El mandato es ser santo. Sed santos. Yo quisiera que en esta mañana nos quitemos esas gafas que nos hacen ver eso como que imposible. La gente sabe por qué no sube el Peñol, porque ve ese poco de escaleras y yo, ay Dios mío. Pero comienza a caminar, da el primer paso. Da el primer paso y cuando menos creas vas a estar allá en la cima. Cansado, sí, pero estás en la cima. Es que los que llegan allá son los que se toman las mejores fotos. ¿O no? ¿O no? Oiga, sale todo ese embalse bien hermoso y bonito. Pero si nos quedamos abajo pensando que no, que nos vamos a cansar, que el niño, que la niña. Oiga, da el primer paso. Se va a demorar todo el día, pero llega. Aquí no es del que más corre ni el que quiere, es del que Dios tiene misericordia.
Y la misericordia de Dios está extendida para todos nosotros. Las promesas de Dios están enfocadas a eso mismo, en libertarnos y alejarnos de la esclavitud del pecado. Volvemos al capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ya sabe usted cuáles son las promesas, ¿cierto? Entonces dice, limpiémonos. Limpiémonos. Cada uno de los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, no podemos decir todos porque no todos estamos, pero la mayoría de los que estamos y los que no, los invitamos a que participen también de esto. Cada uno, la mayoría de los que estamos aquí nacimos de nuevo. Los que nacieron de nuevo, acompáñenme, dígame, ¿dónde quedó la barra, hombre? La mayoría de los que estamos aquí, el Señor nos dio una nueva vida. Nacimos de nuevo. Y con el nuevo nacimiento nuestros pecados fueron borrados, ¿cierto? El Señor se olvidó de ellos. Pero seguimos en este cuerpo pecaminoso. Amigo que estás aquí, ninguno de los que estamos aquí somos superhéroes. No somos perfectos. Hay gente que entra a las iglesias pensando que va a encontrar gente perfecta, pero aquí no hay gente perfecta. Todos los que estamos aquí fuimos heridos. Esto es un hospital de guerra, como dice nuestro pastor. Donde estamos los que tenemos cicatrices de guerra. Los que fuimos heridos, los que fuimos dañados. Y a causa de esto muchos teníamos raíces de amargura y eso es pecado. Y el que tenga raíz de amargura no entra al cielo, no entra. Pero el Señor, oiga, Dios es tan bueno con cada uno de nosotros. Él sabe que vivimos en este cuerpo pecaminoso, que si nos descuidamos, corremos a pecar. Sí, yo no soy el más pecador aquí, ustedes también. No, mentira. Pero no, hermanos, por eso es que tenemos que vivir en el Espíritu. Para que esta carne muera todos los días. Esta carne muera todos los días. Sí, Dios nos perdonó, nos rescató, nos borró todos los pecados, pero tú sigues viviendo en medio del mundo. Y no falta el momento en que se te cruza el pensamiento diabólico, malvado, que te quiere dañar. Los que manejamos carros todo el tiempo vivimos así, ¿cierto? No con una rabia con la gente, que mejor dicho. Pero bendito sea Dios que ha provisto para cada uno de nosotros, hermano. Que aunque vivimos expuestos al pecado, a fallar, a errar, el Señor proveyó para nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 8, el verso 9 dice: si decimos que no tenemos pecados, ¿qué? Nos estamos engañando, ¿cierto? Somos cristianos, sí. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero vea cómo es Dios de bueno que ha provisto para nosotros. Vea una solución, un antídoto. Dice, si confesamos que nuestros pecados, Él, nuestro Dios. Aleluya. Denle ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Él, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Limpiarnos, aleluya. Limpiarnos de toda maldad, aleluya. Y Él en esta mañana está aquí dispuesto a limpiarnos. Si es que hay alguno ahí por ahí sucio, manchado con el pecado, en esta mañana la sangre de Jesucristo fluye en esta mañana para perdonar a todo el que necesite perdón en esta mañana. A Dios sea toda gloria en esta mañana. Señor, límpianos, por favor, límpianos, Señor, límpianos. Limpiémonos. No es que Dios límpiame. No, Dios no te va a limpiar. Tú eres el que te tienes que limpiar tú.
Dios puede hacerlo, pero no lo va a hacer. Eres tú el que tienes que tomar la decisión de limpiarte. Por eso dice: limpiémonos. Ahora, ¿cómo nos vamos a limpiar? ¿Con nuestra fuerza, con nuestras herramientas? No, con su preciosa sangre. Esa es la manera de cómo nos podemos limpiar. ¿Limpiémonos de qué? ¿Limpiémonos de qué? De toda contaminación. ¿Qué es contaminación? Yo busqué ahí en Google contaminación: mancha, corromper, ensuciar, alterar la pureza de algo. Eso es contaminación. Y cada uno de los que estamos aquí, antes en nuestra vida anterior, practicábamos el pecado. Ya no lo practicamos. Ahora cada uno de los que estamos aquí, que en otro tiempo pecábamos deliberadamente y no sentíamos resentimiento, hoy en día pecamos y nos afligimos. ¿Cuántos de los que están aquí se afligen cuando fallan, cuando pecan? Oiga, hay gente que dice: yo no sé si el Señor me perdonó, si en realidad. Esa es una forma de conocerlo. Lo que tú hacías antes y no te inmutaba, no te daba nada, y ahora lo haces. Si te aflige, si te entristece, eso es señal de que naciste de nuevo. Ahora nos afligimos cuando vienen pensamientos pecaminosos. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Isaías, el capítulo 1, verso 16, 17 dice: lavaos y limpiaos. Es una acción que nosotros, no es Dios, eres tú y yo. Lavaos y limpiaos. ¿Qué sigue diciendo? Quitad toda iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Usted sabe que Dios nos está viendo en todo tiempo. Tal vez tu esposa, tus hijos no ven de pronto el mal ejemplo, pero Dios sí te está viendo. Tal vez el pastor, el diácono, los líderes no te ven el resto de semana, pero hay unos ojos que sí te están viendo. Quitad toda iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Me gusta ese verbo, vea. El que sigue: aprended. ¿Por qué aprended? Ahorita yo no le he enseñado a que manotee, a que sea grosera, pero el pecado que nace en ella le enseña todas las maldades. Vea, la maldad no hay que enseñarla. La maldad nace con el individuo. ¿O es mentira? Por eso a nuestros niños desde pequeños tenemos que ir corrigiéndoles y enseñándoles. Porque en pecado fuimos ¿qué? Formados. No es que los niños sean pecadores, no, pero ahí comienza a crecer la maldad, el pecado. Eso no hay que enseñárselo a nadie. Por eso la Biblia dice: el que robaba, ¿quién lo enseñó a robar? Nadie. El que robaba, aprenda ahora a no robar. El que fornicaba, ¿quién lo enseñó a fornicar? Nadie lo enseñó a fornicar. Nadie lo enseñó a seducir a otra que no sea su esposa. No, eso fue automático. Pero el que estaba haciendo eso ahora aprenda a no fornicar. Oiga, qué palabra. Aprender a hacer el bien. Es que el bien hay que aprenderlo, porque lo malo es lo que uno no aprende. Nace con nosotros, pero qué bueno es que en esta mañana estemos dispuestos a aprender cada día a hacer el bien. Buscad el juicio, obrar correctamente, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Segunda carta a los Corintios, donde estamos leyendo, dice, aquí comienza a tomar forma
el mensaje y ya casi estamos terminando, no se preocupen. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ya estábamos leyendo, ¿cierto? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Todos sabemos que ninguno, ¿cierto? Ahí no, eso no pega con nada. A veces yo me pongo una ropa que mi esposa dice que no pega con nada, pero a mí me pega. Pero nada de lo que está aquí pega. No, nada. ¿Por qué? Porque vosotros, ustedes, sois templo. Qué bueno que en esta mañana nosotros podamos discernir eso. Que tú eres templo. No eres templo de cualquier cosa, eres el Dios viviente. Y Pablo en esta mañana, imaginémonos aquí, Pablo estaba amonestando a los corintios, pero a nosotros también nos está amonestando esta palabra. Pablo nos está amonestando a no establecer esos vínculos estrechos. Eso es lo que significa yugo. Que no establezcamos vínculos estrechos ¿con quién? Con los no cristianos. Y no aquí, ahora ni siquiera en esta ciudad, en otra ciudad. He hablado con muchos jóvenes que llevan toda la vida yendo a la iglesia y me han dicho tristemente: mis mejores amigos no son de la iglesia, son inconversos. En ellos uno puede poner la confianza, no lo defraudan. Mentira del diablo. Mentira del diablo. ¿Qué comunión hay entre un cristiano y uno no? Es que si yo tengo un amigo que no es cristiano, él me va a decir a mí: vean, no estuviéramos en esta mañana aquí. No, vámonos para el concierto de Maluma. Y entonces, si es tu mejor amigo, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Da risa, pero ¿qué le vas a decir? Si tu mejor amigo te dice: uy, mira, Sambrita está botada por ti, y tú tienes novia o tienes esposa, ¿qué le vas a decir a tu mejor amigo? ¿Cómo puede concordar mis obras con la del inconverso? De ninguna manera. Pero tristemente se encuentra uno con gente que piensa de esa manera. ¿Y sabe qué pasa cuando estrechamos esos vínculos? Cuando nos ponemos esos yugos. Un yugo, bíblicamente hablando, nos ilustra dos bueyes, ¿cierto? Que les ponían un yugo para que llevaran la carga. Los bueyes tenían que ser muy parecidos. Si uno pesaba, en ejemplo, 500 kilos, el otro no podía estar ni por debajo ni por encima. Tenía que estar ahí en el promedio, porque después uno iba a llevar más carga que el otro. Y si tú te expones a este yugo desigual, a estos vínculos estrechos con no cristianos, ¿sabes qué va a pasar? Vas a correr el riesgo de limitar tu andar con Cristo. Uy, hermano, ¿cómo así? Sí. Tú estrechas esos vínculos, esas relaciones, tú las estrechas. Mi amiguita, mi amiguito. Estás en peligro de debilitar tu andar con Cristo. Y cuando debilitamos nuestro andar con Cristo, ¿qué pasa? Transgredimos, ¿qué? Los principios de la palabra de Dios. Es facilito. Y eso está comprobado. Y habrá alguno que se sale de la estadística, pero casi la mayoría que coge y estrecha vínculos. Comienzas tú con amistades inconversas. Tarde que temprano terminas yendo al concierto. Terminas siendo infiel. Y no solamente a la esposa, a tu novia, no. Terminas siendo infiel a Dios, que es lo peor. Por eso el Señor nos amonesta a través de esta palabra. Hermano, estamos creciendo. A mí me encanta, a mí me
Yo ahí estaba atrás gozándome lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, pero es necesario, no es opcional, es necesario que cada uno de nosotros crezcamos firmes. Que crezcamos firmes. Esta no va a ser una iglesia ejemplar si no crecemos conforme a la palabra de Dios. Y esto es la palabra de Dios. A Jesús sea la gloria en esta mañana. Tito el capítulo 2 verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Salvación de qué? Fuimos salvos de un infierno seguro, ¿cierto? Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que nuestros pecados nos conducían a la muerte. De eso nos salvó el Señor. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a vivir? Cuando el Señor nos lleve. No. Ahora. En este siglo sobria, o sea, nuestros 5 sentidos. Justa, haciendo lo bueno, lo que le agrada a Dios. Piadosamente, caminando en el camino de nuestro Señor. En el camino que Dios ha trazado para ti y para mí. Eso es lo que Dios quiere. Por eso su gracia se manifestó a nosotros, nos salvó para eso, para que andemos en este mundo de esta manera. Aguardar, bueno, esos son los que aguardamos esta esperanza, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están aquí aguardan esa esperanza? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Tú tienes dueño. Y sabe usted que su dueño es celoso, pero no es un celo como el de nosotros los hombres, que es enfermizo, pecaminoso. No, Dios a nosotros nos cela, pero con amor. Porque se duele de ti, de nuestra condición. Él purificó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que nos enseñaron nuestros antepasados. No. Y ustedes aquí son testigos de eso. Cuando era la guerra de esta ciudad, ¿cierto? Mataban 4, 5, 20 policías y después iban y regalaban unas casas. Y no, ahora él es el mejor porque regaló unas casas. No. Pecamos 5 o 6 veces al día y después vemos a un niño, a una señora en una esquina y le damos una moneda, una limosna, y ya creemos que eso son buenas obras. No, eso no son las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Yo les voy a decir cuáles son las malas obras, y ya usted saca sus conclusiones. El que pecaba no peca más. Dice la Biblia: algunos de ustedes eran fornicarios, adúlteros, amadores de sí mismos. Esa era nuestra condición, esas eran las malas obras. Pero el Señor, desde que nos rescató y nos cambió la vida, ahora nuestras obras no son esas, ahora son diferentes. Ahora nuestras obras concuerdan con la piedad, con el andar cristiano, celosos de guardar la palabra, el camino, lo que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Y hermanos, es que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso es lo que tenemos que tener consciente todos los días. Habrá algunos que entonces en esta mañana y se han visto casos. Seguramente usted de pronto le ha tocado aconsejar a alguien que es nuevo en esto del evangelio, en esto de caminar con el Señor, y le dice: hermano, pero es que como ya yo me entregué al Señor y ya yo no pertenezco a este mundo, y se echa en la familia de enemigos. Y tenemos que ser conscientes en esta mañana y apartar ciertas cosas. Hay vínculos
que nos hacen amistad con el diablo, con el mundo, ¿cierto? Pero hay vínculos familiares que los cuales no podemos romper. Hermano, es que mi abuelito cumple 500 años y hay una reunión de toda la familia y usted sabe que yo me entregué al Señor y ya yo no puedo estar yendo allá. No malinterprete las cosas. Tú vas a ir a la reunión de tus familiares, pero consciente de que lo que hacen ellos ahí, de que si ellos están bailando, tomando, bebiendo, ya tú no perteneces a eso. Sacar tus credenciales que ellos le dicen ciudadano del cielo. Tu tío o tu tía, la más fiestera, la más bailarina, va a decirte: oye, sobrino, ven, vamos a bailarnos esta piececita. Tú le vas a decir: tía, perdóname, pero ya yo no participo de eso. Eso es lo que está hablando la Biblia. Ustedes fueron sacados de ahí, de esas prácticas, pero van a seguir ahí. Pero sé consciente de que ya tú no participas de nada de esas obras de pecado. ¿Qué pasaría entonces si participamos de lo mismo? ¿Qué van a decir de nosotros? Mira, este que cristiano, oye, mira, es igualito, sigue igual. Peor aún, si algún día alguno de tus familiares tiene una necesidad, un problema, ¿con qué autoridad tú te vas a acercar a cada uno de ellos a decirle que tú tienes un Dios que puede ayudarle? Pero si tú sientas tus bases, sacas tus credenciales, sacas tu carnet del cielo y dices: yo soy ciudadano del cielo ahora, seguro que cuando tu familia te necesite, al primero que van a pensar y correr es a ti. Porque el que pone a Dios por primero, Dios, vea, lo exalta, lo pone en alto. ¿Les parece difícil ser santos? No. Esto no es difícil. Es cuestión de caminar, Es un proceso del día a día. Es un proceso. Vas a fallar, vas a errar, vas a cometer errores, vas a pecar, pero llega todos los días. Llega todos los días el abogado que tenemos y lávate en la sangre de Jesucristo. Eso es lo que es santificación. Tú y yo hoy tenemos un antídoto que no tiene el mundo. Y qué bueno es que pueda ser consciente y utilizar ese antídoto. Aleluya. Otra cosa es que esa misma persona venga a decir que no, los amigos de la universidad me están invitando a una discoteca, eso es otro cantar, ¿cierto? Pero si tu familia en conversa tiene una reunión, ves, saca tus credenciales. Ahora, si tú te vas a meter a una discoteca o vas a ir a una fiesta y compartir con ellos, ya, eso es otra cosa, ya estás en el lugar equivocado. El yugo desigual. Este concepto viene desde el Antiguo Testamento. Esto no es algo que se inventó Pablo ni que nos inventamos nosotros, no. Esto viene desde el Antiguo Testamento y eso, el número 34 dice: guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde vas a entrar. No hagas alianzas. ¿Para qué? Para que no sean tropezaderos en medio de ti. Y esta palabra tropezadero, ¿qué quiere decir? Eso de tropezadero es semejante a... Yo no sé si ustedes han visto la película donde cazan los animalitos con sogas y los cogen y los tienen ahí, los amarran en las mallas y quedan ahí enjaulados en mallas. Eso es tipo de tropezadero ahí. De eso es lo que está hablando la Biblia. No hagas alianzas allá en la tierra con los moradores de la tierra donde has de entrar. El Señor a nosotros nos sacó del mundo, de esas prácticas, pero nosotros no vivimos en lugares celestiales todavía. Ahora el Señor nos está diciendo a nosotros: no hagan alianzas con la gente que practica el pecado. Guárdate de hacer alianzas, porque van a poner sogas, van a poner jaulas y van a ser tropezaderos en medio de ti. Jueces capítulo 3 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel.
a todos aquellos que habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, ahí está, todos los cananeos, los sidonios, los heveos y los que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar a qué, para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y los hijos de Israel habitaban entre quienes, entre cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos y todos esos feos. Esos mismos feos entre los que habitamos nosotros. ¿Sabe que cuando usted se monta en el metro, ahí van los jebuseos, los cananeos? Y puede que aquí aún en medio de nuestra congregación haya alguno de ellos. Pero de estar en medio de nosotros, el Señor no nos sacó del todo. ¿Sabe qué? Para probarnos. Lastimosamente, el verso 6 dice: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Fallaron. Ay, hermano, es que me gusta. Él me dice cosas tan bonitas. Mija, pero es cristiano. Si le duele, sóbese, por favor. Esto es la palabra de Dios. Hermano, pero es que esa hembra está hermosa. En la iglesia no hay una muchacha así de linda. Es hija de Dios. Porque si no es hija de Dios, es hija del diablo. El Señor Jesucristo le dijo allá a algunos: ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo quieren hacer. Ustedes me quieren matar. Oiga, qué peligro corre el que quiera hacer alianza, yugos con relaciones de las cuales no tienes el mismo padre. Y conocí particularmente un ejemplo y le aconsejamos mucho: mi hija, no, hermano, yo lo convierto. Y yo lo convierto, salió en estado de embarazo, se le acabó su vida. Dijéramos su vida, su propósito, sus deseos. Quería ir a la universidad y todo lo demás. Pero no es lo peor, el niño nació. Ella fue a la iglesia, el Señor la perdonó, se reconcilió con Dios. Pero ahora viene el problema. Está arreglando a su niño porque vamos para la iglesia temprano, hoy es domingo. Y sale el padre inconverso y dice: oye, ¿y tú por qué me lo estás cambiando así de bonito? No, vamos para la cancha que vamos a jugar fútbol. Y llega el otro fin de semana, mi amor. Este sábado hay noches de gloria. Te invito a noches de gloria. Mami, que noche de gloria. Mira, yo tengo aquí 2 boletos VIP. Vámonos para el concierto de ¿quién? De Maluma. ¿Sí me está comprendiendo en esta mañana? ¿En qué concuerda eso? Vamos a dejarlos quietos ahí. A algunos les encanta hacer negocios con gente inconversa. Ojo con eso. ¿Sabe qué va a pasar si usted hace negocio con gente inconversa? Mientras usted obra con honestidad, con lealtad, va a llegar el momento donde su socio va a decirle: oye, hay una oportunidad por ahí, hay que pasar una liga. Uy, pero nos va a caer un contratico que vamos a hacer la plata que no hemos hecho en todo el año. Eso es corrupción. ¿Y qué le va a decir usted al socio? No, yo no me meto en eso. Comienzan los problemas. El socio va a querer tener ganancias deshonestas, evadir impuestos,
Porque eso está en el corazón del hombre. Es que no tenemos ganancias. Mira que los meses han estado difíciles. Mientras tú eres cristiano y tú mantienes tu fe en que Dios te va a proveer y te va a ayudar y te va a sacar ese negocio adelante, el otro está pensando en la trampa, en cómo sacarlos con trampa. Y de eso también te tienes que cuidar, porque esos son yugos desiguales. Bendito sea Dios. ¿Y sabe qué producen los yugos desiguales? Esterilidad. Levítico el capítulo 19, verso 19 dice: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otras especies. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Y vamos a dar un ejemplo rápido y fácil. ¿Qué pasa cuando juntamos un caballo con un asno? ¿Qué nace? Una mula. Un mulo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la mula? Es estéril, no puede dar. Si está comprendiendo la palabra del Señor en esta mañana. El Señor nos habló con ejemplos prácticos, pero nosotros pasémoslo a lo espiritual en esta mañana. Si usted junta un caballo con un asno, te va a dar una mula. Y la mula es estéril. El Señor dice: no mezcles semillas. Cuando no mezcles semillas, porque dañan el fruto. Las semillas, eso está comprobado por los agrónomos. Cuando mezclan dos tipos de semillas, se daña la tierra. El fruto no es genuino, no es puro. Y por eso hay muchos cristianos, por eso hay muchos que son estériles, que no dan fruto, que usted ve que no dan fruto, porque están mezclando cosas que no tienen que mezclar. Están trayendo el mundo a sus vidas. Y todo el que tiene todo esto, hay cristianos estériles que no dan fruto porque están mezclando lo santo con lo profano. Corintios nos está diciendo: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermano, es que la tentación es tan fuerte, tan brava, hermano. Es que no puedo. Déjeme decirle que la Biblia dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero vea lo que dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida. Y la salida puede ser simplemente no dar clic a una página de internet. La salida puede ser un no, simplemente no quiero. La salida puede ser lo mismo que hizo José: huye, vete, corre. Esa puede ser una salida. Y ya terminamos. Dice el verso 1 del capítulo 7: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es eso? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios es dedicándonos cada día por completo a Dios, enfocándonos cada día en la obra de la santificación. ¿Para qué? Para mantenernos libres del pecado. Y si pecamos, pues lo confesamos a Dios, manteniéndonos limpios de todo lo que nos manche, esto sea del cuerpo o del alma. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, el verso 25 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Vamos en camino a eso, a ser glorificados, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni contaminación, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué nos mantiene libre de pecado y toda contaminación en carne y el espíritu? Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Póngase de pie, por favor.
¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 16, el verso 6? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero vea lo que dice ahora: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Quisiera alguien en esta noche hacer una oración, Señor. Quisiera alguien en esta noche decirle: llevo mucho tiempo pensando que esto es tan difícil, Dios. Pero ¿sabe cómo se santifica? Con el temor de Jehová. Ese es el antídoto. Cierre sus ojos, por favor, y levante su mano. Dígale: Señor, aquí estoy en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, bueno.